Bueno, vamos a retomar el tema del cual hablamos hace un ratito. Nos ocupamos de la muerte horrenda, del crimen de Micaela García, allí en la provincia de Entre Ríos. Pero claro, a partir de eso, otra vez, sobre el tapete, el tema de las agresiones sexuales, la violencia contra las mujeres. Modalidades que, lamentablemente, con el paso del tiempo no cambian. Más allá de que efectivamente hay una conciencia en general de advertir sobre determinadas situaciones. Pero claro, revisamos y vemos gente que tendría que estar en un lugar y está en la calle y se producen las atrocidades de las cuales estamos hablando, ¿no? Pero vamos a repasar primero unos datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación que tiene que ver con esto que estaba recién hablando Federico. Sí. 4 de cada 10 denunciados incumplen las medidas de protección. Estamos hablando de denuncias por violencia. 1 de cada 3 víctimas denunciaron nuevos episodios violentos. Digamos, sí, mujeres que denunciaron y que volvieron a ser víctimas incluso después de denunciar. Bueno, fíjate este número, ¿no? En el 70% de los casos la notificación queda a cargo de la denunciante. En el 70% de los casos. Las agresiones sexuales crecieron del 37% al 46%. Y acá me quiero detener un minutito, porque también esto tiene que ver con que cada vez más mujeres se animan a denunciar. Exactamente. Es un delito que tenía muy baja denuncia y de a poco, bueno, fue creciendo. Y eso, dentro de la botella, es la mitad de la botella llena, que las mujeres se animen a denunciar. Sí. Bueno, y esta violencia directa, ¿no?, contra los hijos pasó del 52 al 92%. Estos son, por supuesto, datos oficiales, ¿no?, que conocemos a esta hora. Bueno, y estamos ya en comunicación con Fabiana Túñez. Ella es la mujer que está a cargo del Consejo Nacional de las Mujeres. Fabiana, imagino la sensación que tuviste este fin de semana, la sensación que tuvimos todos, bronca, frustración, desilusión, cuando nos enteramos que habían encontrado el cuerpo sin vida de Micaela, ganas de decir, bueno, ya está, listo, no se puede hacer nada más. Pero imagino que desde tu lugar de militancia de toda la vida y ahora desde este lugar de poder en relación a poder tomar algún tipo de decisión o implementar alguna medida, ¿qué estuviste pensando? ¿Qué te fue pasando por la cabeza para que esa furia se pueda convertir en algo activo? Bueno, la realidad, Florencia, que en un primer momento sentí lo mismo que sintió toda la sociedad. Y en segundo lugar, mis declaraciones van en el mismo sentido común de la sociedad. Por un lado, que acá hay un femicida, pero también hubo alguien que dejó liberado a ese depredador sexual antes de tiempo, desoyendo incluso los informes que le habían dado adversos para su liberación. Y la realidad es que este femicidio se podría haber evitado si este juez no hubiese tomado la decisión de dejarlo libre, de dejarlo en la calle, y fundamentalmente porque en estos casos de depredadores sexuales se sabe que más de un 90% de los casos reiteran su conducta. Y en ese sentido creo que tenemos que generar un debate sincero, amplio, con tranquilidad acerca de qué manera los informes dejen de ser no vinculantes para transformarse en vinculantes, para que de esta forma no quede librado a la decisión de un juez que a lo mejor le falta la perspectiva de género, le falta la perspectiva del sentido común de no dejar libre a un violador. ¿Desde qué lugar el Consejo Nacional de las Mujeres puede, a lo mejor, no sé, pienso en voz alta, Fabi, un documento, alguna acción, reunirse con mujeres del movimiento de mujeres para poder hacer un planteo a las autoridades para que se modifique esto que vos decís? Porque en un punto acá se necesita una situación, una medida concreta, que tiene que ver con que, por ejemplo, vos lo decías, informes no vinculantes que sean vinculantes, o que tal vez, no sé, se modifique algo de la ley en lo que indique que los ofensores sexuales no pueden tener acceso a beneficios. Digo, ¿desde qué lugar el Consejo Nacional de las Mujeres puede acompañar esto? Un lugar concreto, digo, no desde los medios, sino, no sé, algún documento, algo que uno pueda adherir. Bueno, la realidad es que estamos convocando, no por este tema, ya estaba dentro de los cálculos, hay una convocatoria al Consejo Consultivo de las ONG y una mesa que también se está
convocando justamente para tratar el tema específico de los femicidios, donde actores de diferentes poderes nos reunamos en una misma mesa para poder hacer algunos análisis y algunas medidas concretas. Obviamente que dentro de este Consejo Consultivo, que va a ser convocado en forma amplia y que ya estaba en la agenda, obviamente que uno de los temas concretos va a ser fundamentalmente para que con la sociedad civil y los diferentes organismos del Estado encontremos los mejores caminos, por ejemplo, para pensar si los juicios abreviados corresponden a un caso de un depredador sexual o en el caso de un femicida. Absolutamente. Entonces hay un montón de cuestiones que después van a tener que ser validadas por el Congreso de la Nación, obviamente. Sí. El Consejo, más que hacer la convocatoria, a reunirnos, a dialogar, a hacer una mesa técnica, no tiene atribuciones ejecutivas, pero sí hay una fuerte decisión de llevarlo adelante. Fabiana, pensaba en esto, ¿no? Digo, y recién lo debatíamos, y es un tema que se está debatiendo ya durante todo el fin de semana. Pensaba respecto de si no sabemos qué hacer, o nos cuesta mucho ponernos de acuerdo respecto de qué hacer con estos depredadores sexuales, como los llamás vos. ¿Por qué no copiamos a quienes trabajaron sobre el tema, países que hicieron y tienen resultados positivos? Pensaba porque, digo, lo que decía Florencia hace un rato, si este hombre no salía como estaba libre ahora, iba a salir dentro de un año. Y esto lo iba a hacer posiblemente en algún momento, o no, pero posiblemente sí. Y si cumplen una condena de 15 años, que posiblemente sea la máxima, también, vos dijiste, el 90% de los casos en este tipo de delitos reinciden. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se te ocurre a vos que se pueda hacer? Más allá de todo lo que no se hace adentro de las cárceles, de todo lo que no se hace respecto al seguimiento cuando estos hombres quedan libres, aunque cumplan una condena larguísima. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se hace en otros países que estudiaron el tema respecto de los delincuentes sexuales? Bueno, hay diferentes experiencias, desde la ley Megan hasta un registro de abusadores sexuales. Hay como diferentes alternativas en el mundo, pero sin ningún lugar a dudas lo que tenemos que focalizarnos aquí en nuestro país es en analizar nuestras leyes, ver de qué manera las podemos mejorar y fundamentalmente entender que siempre que actuamos a derecho también tenemos que entender que está el derecho de las víctimas, que está el derecho de los familiares y que esto también es un bien jurídico a proteger, no solo de los derechos de la persona encerrada, privada de su libertad, sino también de toda una sociedad que está afuera. Y vos fíjate que en el caso de Micaela, Florencia, Federico, otro de los problemas que hubo es que a las que denunciaron al agresor sexual en el juicio, ni siquiera les habían avisado que estaba libre este personaje. Nunca le avisan a las víctimas. Con lo cual creo que tenemos que... Nunca se le avisa a la víctima, pero no solamente de estos casos, homicidios tampoco, familias que se encuentran de repente en el tren con el asesino de sus hijos, eso es una cosa de locos, que es una de las cosas que prevé lo que están bregando los familiares con la ley de víctimas. Exactamente, y creo que tenemos que tener un debate sincero, genuino, responsable y transversal, porque esto tiene que ser una política de Estado y tenemos que definir cómo hacemos para que dentro de la legalidad que marca nuestra Constitución también utilizamos herramientas que nos permitan proteger a las víctimas en este sentido. Y en el caso de los agresores sexuales, realmente genera un debate profundo y es necesario que lo demos, que lo enfrentemos, donde seguramente va a haber diferentes posiciones, pero es importante que encontremos una solución entre todos los sectores para beneficio de las víctimas y para que se siga respetando todo lo que marca nuestra Constitución. Pero no puede seguir pasando que las víctimas queden en manos de los agresores, y más teniendo en cuenta que la violencia de género en particular es un tema de agenda del Estado, de los diferentes poderes del Estado que deben cumplir con determinadas cuestiones,
y también de toda la sociedad. Sí, ahora, Fabiana, bien decís vos que tiene que ser un tema de debate y va a haber diferentes opiniones, pero me gustaría, y si vos te animás, me gustaría que vos dieras tu punto de vista, tu opinión. ¿Qué harías vos en esta mesa de debate? ¿Qué es lo que vos sugerirías que hay que hacer respecto de estos casos? ¿Endurecer las penas? ¿No hacer más juicios abreviados? ¿En qué vos has trabajado mucho en el tema, por eso me parece que sos una voz autorizada para esto. Uno de los temas fundamentales me parece a mí que es formar un consejo asesor vinculante donde esté garantizada todas las disciplinas que puedan ayudar al juez a tomar esa decisión, que eso no quede solo en manos del juez la decisión. Con un consejo interdisciplinario, hoy la temática de violencia de género no hay otra forma de abordarla que no sea a través de la interdisciplina. Eso por un lado. Por el otro lado, los juicios abreviados en los casos de femicidas, en los casos de agresores sexuales, en los casos donde hay realmente un homicidio, es realmente complicado seguir sosteniendo la figura del juicio abreviado. Y por el otro lado, claramente definir qué tipo de control, qué tipo de monitoreo se va a hacer en los casos de los agresores sexuales. Muy bien, y eso ustedes lo van a, digamos, el resultado de eso ustedes lo van a presentar a quien corresponda, porque es interesante ese resultado. Me parece que es algo que todos deberíamos estar enterados y poder adherir o no, pero sí saber el resultado de esa mesa de especialistas que ustedes van a hacer. Bueno, esa va a ser la propuesta. Obviamente que hay otros actores involucrados, pero como me preguntaron cuál era mi opinión, yo la di y voy a trabajar en consecuencia, perfecto, ¿no? Sin perder de vista los derechos, claramente los derechos, pero también los derechos de las víctimas. Sin duda. Muy bien, Fabiana Túñez, ella es la titular del Consejo Nacional de las Mujeres. Te mandamos un cariño grande, Fabiana, estamos en contacto. Un abrazo para los dos. Chao, gracias.